A ver, jóvenes, para la tarea número 14 vamos a trabajar lo que es el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto tiene dos teoremas muy importantes. Este es el más importante, el teorema de las rectas paralelas cortadas por una secante. Estas dos rectas que están aquí, que se les llama que son paralelas porque tienen la misma inclinación. Estas dos rectas, por muy grandes que las hiciéramos, nunca se deben de juntar. Entonces son rectas paralelas. La distancia que hay entre ambas siempre se mantiene constante, nunca se juntan esas rectas. Y a la recta que las cruza se le llama una recta secante, o sea, simplemente una recta que las corta. Entonces, este teorema se refiere a dos rectas que son paralelas cortadas por una secante. Cuando esta recta secante corta a estas dos rectas que son paralelas, se forman ángulos. Aquí está le llamamos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo G y así sucesivamente. Ahora, no siempre las rectas van a ir así, las dos paralelas horizontales y la secante diagonalmente. También puede ser que la secante, por ejemplo, puede ser que las rectas sean horizontales y que la secante sea más levantada, por ejemplo. O puede ser que las paralelas no sean horizontales, por ejemplo, pueden ser inclinadas y la secante puede ser así. O puede ser que las paralelas sean verticales y la secante sea inclinada o puede ser inclusive horizontal. Entonces, en todos estos casos se aplica el teorema de Tales de Mileto. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, Tales de Mileto más bien lo que hizo fue identificar que los ángulos se comportan de una manera muy similar cuando tienen estas paralelas con la secante. Y entonces él le dio nombre a unos ángulos. Y entonces habló, por ejemplo, de lo que se llaman ángulos, lo vamos a poner así, ángulos correspondientes. Ya no voy a poner la palabra ángulos para hacerlo más rápido. Ángulos correspondientes. ¿Y cuáles son los ángulos correspondientes? Bueno, en este caso son los ángulos que van de su mismo lado y que tienen la misma medida. Por ejemplo, en este caso, este ángulo A va del mismo lado que el ángulo E y estos dos deben de tener la misma medida. Se les llama correspondientes porque corresponden al mismo lado. El caso del ángulo B es igual con el ángulo F. El ángulo C es igual que con el ángulo G. El ángulo D es igual con el ángulo H porque son correspondientes. Luego tenemos los ángulos, les llamó opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Todos estos conceptos los van a utilizar mucho en los niveles siguientes. Vértice. ¿Qué es el vértice? Bueno, pues el vértice es este puntito que está aquí donde se cruzan las dos rectas. Ahí se llama vértice. Entonces, cuando dice ángulos opuestos por el vértice, significa que este es el ángulo A, el opuesto a él, significa que es el que está enfrente, sería este el que está acá. Entonces, el ángulo A y el ángulo D son iguales, o deben de medir lo mismo, porque son opuestos por el vértice. O sea, uno está aquí y el otro está enfrente. En este caso también el ángulo C y el ángulo B deben de medir lo mismo, porque son opuestos por el vértice. El ángulo E con el ángulo H también debe de medir lo mismo porque son opuestos por el vértice. Aquí está el vértice. Y el ángulo G y el ángulo F también son opuestos por el vértice. Hay otros que se llaman ángulos alternos, internos. Bueno, la palabra alterno significa que uno va de un lado y otro va del otro. Interno significa que va dentro de las rectas. Por ejemplo, aquí en este caso, el ángulo D debe de medir lo mismo que el ángulo E. Se llaman alternos internos. Y Tales de Mileto especificó que estos dos deben de medir lo mismo. El ángulo D debe de medir lo mismo que el ángulo E. Y se llaman alternos internos. El ángulo C debe de medir lo mismo que el ángulo F. Se llaman alternos internos. Fíjense, el C va del lado izquierdo y el F va del lado derecho. Y son internos porque van dentro de estas dos rectas. Dentro de las rectas paralelas. Alternos internos. Y son iguales. Existen otros que son los ángulos alternos externos. Entonces, igualmente, como son alternos, uno va de un lado y otro va del otro.
pero externo significa que van por fuera de las rectas. Entonces, en este caso, el ángulo A, que es un externo, porque está por fuera de estas dos rectas, este ángulo A debe de medir lo mismo que este ángulo H. Fíjense bien, este ángulo A va del lado izquierdo y el H va del lado derecho. No pudiera ser el A con el G, porque el A con el G no son alternos, los dos van del lado izquierdo. Entonces, el A con el H, alternos porque el A va del lado izquierdo y el H va del lado derecho. Y el otro sería el B con el G. Estos también deben de medir lo mismo porque son alternos externos. Bien, entonces esos son los ángulos que de alguna manera nombró Tales de Mileto. Existen otros tipos de ángulos que en este caso no los vamos a ver porque no se generan, pero hay otros que se llaman los ángulos complementarios. Entonces vamos a poner complementarios. Que son ángulos, estos ángulos complementarios son dos ángulos que al sumarlos den un resultado de 90 grados. Y los últimos serían los ángulos suplementarios. Sí los vamos a ver aquí. Suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarse sumen 180 grados. Por ejemplo, 180 grados pues es una recta completamente horizontal o una recta continua. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, desde el ángulo A hasta el ángulo B forman la recta horizontal. Entonces el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios porque al sumar estos dos ángulos nos debe dar 180 grados. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C, estos dos, son ángulos suplementarios porque desde esta recta hasta esta otra es la misma. Entonces estos dos ángulos suman 180 grados. El ángulo A y el ángulo C suman 180 grados. Lo mismo el C y el D, o el B y el D. Y de este lado de la misma manera. Entonces tenemos los ángulos. Estos son todos los tipos de ángulos que nombró Tales de Mileto y que es importante que ustedes los conozcan. En este caso lo que van a hacer ustedes es con su transportador van a medir estos ángulos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. También estos otros cuatro que tenemos acá. Y donde aparezca ahí en su tarea en las tablas, donde aparezca ahí que diga ángulo A, van a poner el valor del ángulo A. Y donde aparezca el B, van a poner el B y así cada uno de ellos. Ustedes van a comprobar ahí que efectivamente este ángulo A mide lo mismo que el D. Y que este ángulo B mide lo mismo que el C. Y que el ángulo E mide lo mismo que el H y el F con el G. Al igual que van a ver que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo E y así todos los demás. Entonces, de esa manera con que ustedes midan y sustituyan en las tablas, van a ustedes a poder terminar la tarea. En la parte final viene algún ejemplo donde ustedes aplicando estos conceptos van a ver, por ejemplo, este ángulo que dice que mide 30 grados, va a ser igual que porque son opuestos por el vértice. Entonces le ponen también que mide 30 grados. Y luego más aparte, va a medir igual que y así se la van llevando hasta que encuentren el valor del ángulo que se les está pidiendo. Bueno, entonces esa es la explicación para la tarea número 14.